presentación de Web SQL. Como aparece en la diapositiva, se trata de una interfaz de un producto que es SQLite, ese administrador de base de datos. Es un proyecto de código abierto, escrito en el año 2000, versión 3.13, a partir del 2016. Está basado en una biblioteca de C para implementar el motor de base de datos SQL. Es decir, trabaja con el lenguaje de consultas SQL. En su versión 3 permite hasta 2 teras de tamaño e incluye los campos de tipo blob, que ahora vamos a ver de qué se trata. Se puede implementar en Android, en iOS, en Firefox OS y en Windows Phone. ¿Desde qué lenguaje podemos accionar sobre una base de datos SQLite? Desde Perl, Python, Ruby, Java, JavaScript, C++, PHP y otros. Acá vemos lo que se denomina un diagrama de entidad-relación. Cuando trabajamos con bases de datos hay diferentes tipos de diagramas. Uno de los más conocidos es el diagrama de entidad-relación. También está el de casos de uso, pero vamos a ver ahora este. Acá vemos la disposición de 4 tablas o entidades y sus relaciones. Por eso se llama así el diagrama. Tenemos una tabla de jugadores. Todas las tablas por lo general tienen que tener un ID, que es un identificador numérico de cada registro de la misma. Cada registro en este caso sería un jugador diferente. El jugador tiene un identificador propio, más allá del número que pueda tener en la camiseta, que acá no figura, pero sí figura la posición. Ese ID del jugador está relacionado con jugadores históricos a través del ID jugador. Por eso acá está indicado que este ID pertenece al de ID jugador. Es decir, esta relación que vemos acá entre esta tabla y esta, que apunta de 1, por eso tiene esta llavecita como clave primaria o primary key, apunta a muchos. Es decir, puede encontrarse varios jugadores aquí, varias veces el jugador histórico que nosotros estamos indicando en esta ubicación. Entonces, acá tenemos un ID propio de jugadores históricos y el ID de jugador va a ser el que esté relacionado con esta tabla. Así como también hay un ID de equipo que va a relacionar esta tabla con esta otra. Es decir, en algún momento el ID que figura acá figurará aquí también. Entonces vamos a encontrar el igual en ambas. Y también tenemos un ID de estadísticas que va a relacionar esta tabla con esta otra. Este ID en algún momento va a ser igual a este ID de estadísticas. Entonces, esta tabla histórica está relacionada con todas las demás. Por eso, básicamente, se la deja más o menos centrada dentro del esquema para saber desde cuál es la que conecta, básicamente. Igual esta tiene información propia, por indicación de la temporada, por ejemplo. Quiere decir que acá el mismo jugador que aparece acá puede aparecer varias veces porque trabaja en temporadas distintas y por cada temporada puede tener una estadística diferente. Así que esto depende también del análisis que haga a cada uno de el armado de la base de datos y de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde los tipos de datos en SQLite son los siguientes. Null en realidad no es tanto un tipo de datos, sino un valor vacío. Podemos, sí o no, depende si el dato lo permite, dejar alguno de ellos con null, quiere decir que no tengan contenido. Pero esa especificación se la vamos a asignar nosotros, si permitimos o no nulos. Acá vemos también la posibilidad de crear un dato de tipo integer que va a contener entre 1 y 8 bytes, dependiendo de la magnitud del valor, para enteros,
real son los datos numéricos con coma decimal, es decir, el punto flotante. También ocupa 8 bytes. Están los campos de tipo texto. Cada uno de los datos que vemos acá es un campo. ID de esta tabla es un campo, este es otro campo, este es otro campo. Cada uno es un campo. Cuando hablamos de las características, como estamos mencionando recién, hacemos referencia a cada uno de estos campos en particular. Texto, un valor, una cadena de texto, utilizando la codificación de la base de datos UTF-8 puede ser, con lo cual tenemos varios idiomas incorporados, inclusive el asiático. Y Blob permite almacenar objetos. Si queremos almacenar imágenes o videos o sonidos o audio, lo podemos hacer a través de Binary Large Objects. No obstante, las imágenes, si bien se pueden trabajar en Blob, para trabajarlas en Blob hay que convertirlas para la grabación en la base de datos y retomar esa conversión para JPG o PNG o volverlas al valor original que uno quiera con el convertidor también. Así que eso puede llevar algo de tiempo, con lo cual a veces lo que guardamos en la base de datos es la dirección de la imagen, como lo venimos haciendo en las clases en las que trabajamos con productos en HTML. Guardamos la dirección en lugar de hacer transformación del contenido de la imagen. Aparte, los campos de tipo blob en realidad ocupan bastante. Fíjense que inclusive estamos hablando de binary large objects y eso a la grabación le implica tiempo y a la lectura también. Principales funciones que tenemos en una base de datos es SQLite o WebSQL. Open Database. Con lo cual este método crea una base de datos, si existe la abre. Bueno, si bien acá está escrito Open Database, voy a hacer una corrección en vivo en este momento, porque sería así, Open Database, porque si no eso los va a llevar a poder generar algún error al momento de escribirlos por ustedes mismos, porque llevaría una letra sola en mayúscula. A ver, vamos a corroborarlo. Por acá ya venimos trabajando con el Open Database, así que lo vamos a... sí, ahí está, Open Database, solamente la D va en mayúscula. Hay que ser muy claros a la hora de escribir esto, porque algo mal escrito y va a determinar que no funcione el manejo de la base de datos. Open Database, este método crea una base de datos y si existe la abre automáticamente. Transaction, otra función, 3 funciones importantísimas. Ejecuta una transacción y lanza una función de callback. Esa función de callback la podemos consultar o no, si la transacción es exitosa, y otra si existe un error en la transacción. Es decir, podemos acceder a esa información de retorno para poder indicar algún mensaje si hubo algún error y que no colapse el programa, sino que ese colapso, digamos, medianamente sea manipulado por nosotros. Y también podemos emitir un mensaje si es exitoso o no, o simplemente seguir adelante. Y el execute SQL o execute SQL, que ejecuta una consulta o query. Vamos a ver en funciones estas 3 operaciones básicas de SQL. Entonces, para abrir o crear una base de datos, utilizamos el Open Database. Acá se lo estamos asignando a una variable a través de let. El nombre de la base de datos va a ser MyDB, puede ser cualquier otro. La versión 1.0. Acá va un texto que describe a la base de datos y este texto de descripción lo inventan ustedes. Y el tamaño de la base de datos con la que queremos iniciar, esto se puede modificar después también, pero es importante saber que si no voy a utilizar demasiado una base de datos, no le ponga demasiado tamaño. Hablamos de 2 teras, con lo cual acá podríamos todavía multiplicar por 1024 nuevamente. Acá tenemos 1024 por 1024, lo que nos da 1 mega, multiplicado por 2, 2 megas. Pero si lo multiplicamos otra vez por 1024, ya estaríamos en los 2 teras. Los parámetros que mencioné son entonces nombre de la base de datos, número de versión, texto descriptivo, tamaño de la base de datos
y función de callback que todavía acá no están llamadas. Entonces, una vez que abrimos la base de datos para generar una transacción, por ejemplo, crear una de las tablas, una de las entidades como las que vimos antes, vamos a utilizar una transacción. Es importante, no nos permite el query de Web SQL trabajar sin transacción. Así que si bien la base de datos se abre directamente para ejecutar un SQL, una instrucción SQL, necesitamos generar una transacción que puede tener múltiples SQL. Acá hay uno solo. Acá estamos hablando de una función anónima, por eso function a la derecha no tiene ningún nombre. Se inicia una transacción, esto se va a ejecutar directamente, no hace falta llamarla porque no tiene nombre esta función. Se ejecuta directamente luego de haber abierto la base de datos. Y lo que estamos haciendo en esta transacción es pasarle acá como parámetro la base de datos en sí. Y a esa base de datos le vamos a ejecutar una instrucción SQL que va a ser create table if not exists. Es decir, acá estamos hablando de un constraints, es decir, de un requerimiento que queremos la tabla. Si no existe, la creamos. Si existe, no la va a crear, sino que la va a abrir. Si existe. Si no existe, la va a crear. La base de datos se va a llamar Electro. En este caso, va a tener un campo ID, como veíamos en los ejemplos anteriores, y le estamos estableciendo que ese ID sea único, es decir, que no se pueda repetir el valor en la tabla dos veces, y una descripción. Obviamente tenemos que cerrar esta llave y cerrar el llamado a la función desde la transacción y el punto y coma. Entonces con esto ya abrimos la base de datos y ejecutamos la creación de una tabla. Acá lo vemos con varias instrucciones SQL. En lugar de crear solamente, está repetido lo mismo arriba. Lo único que acá dice 2 por 1024, es decir, no le generamos tanto espacio porque es para una práctica simple. Está lo mismo de antes en el create table. Y luego tenemos el insert into para generar registros dentro de la tabla, para generar filas, rows. Se conocen como rows dentro de la tabla, o filas, o registros. Insert into electro, el nombre de la tabla. ID y descripción, hay que indicar los campos que forman parte de la misma. Y valores, values, acuérdense de ponerlo en plural, 1, para el ID y lavarropas para descripción. Y lo mismo para 2 y cocinas. Luego, para leer los datos de esa base de datos, vamos a crear en HTML una div ID status. Así que en el proceso, si quieren lo vamos haciendo, vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Acá vamos a generar un proyecto nuevo. En este proyecto vamos a ponerle, la tengo, vamos a hacerlo en el escritorio. Vamos a escribir acá en el escritorio, la carpeta la vamos a llamar, vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner el nombre SQL. Abrimos. Y acá vamos a crear nuestro primer archivo. Obviamente seguimos trabajando con JavaScript. Así que tenemos que crear nuestro archivo HTML. HTML.5. Y acá vamos a crear un script. Acá voy a colocar en el body una div.status. Y en el script vamos a realizar la apertura de la base de datos. Y vamos a crear, vamos a desarrollar entonces todo. Yo lo pego
para hacer más rápido, ustedes escríbanlo para practicar la escritura de este código. Y luego tenemos la lectura para acceder a toda la información. Voy a ordenar un poco esto, darle format al documento. Entonces, vamos a repasar. Ahí tenemos la apertura de la base de datos. Acá tenemos la transacción de creación de tabla. Si no existe Electro, que la cree. Y luego tenemos las dos transacciones de inserción de registros. Luego tenemos otra transacción. En esta otra leemos el contenido de Electro. Esto es para pasarle parámetros, por ahora no lo necesitamos. Y también nuevamente en este SQL o SQL tenemos una función anónima en donde tenemos que pasarle el parámetro de la base de datos y la obtención y results para la obtención de resultados. Entonces acá estamos obteniendo con esta clase rows y esta propiedad length lo que mide nuestra cantidad de registros que tiene la base de datos. Ya estamos obteniendo un resultado que es la cantidad de registros. Entonces lo asignamos a una variable len. Entonces acá vamos a tener la cantidad de registros que hay en la tabla. Generamos un message para después hacer un inner HTML en status con Electro y la longitud, es decir, cuántos registros tiene. Y luego en un for recorremos los registros de la tabla de la base de datos, de la tabla Electro, para ir armando párrafos con el ID. Acá tenemos otro results. En el primer result que usamos fue para obtener la longitud, para obtener cada ítem, cada row, cada fila. De cada fila, todo el registro se conoce con el nombre de ítem. Y para establecer qué elemento, qué campo vamos a tomar, utilizamos el nombre del campo a continuación del punto. Entonces lo subindicamos por i como en un array e indicamos luego el campo al que hacemos referencia. Lo hacemos con ID, que es el primer campo, y lo hacemos con descripción, que es el segundo campo. Armamos un párrafo con cada uno en el recorrido del for y luego se lo asignamos a status. Vamos a ver si esto funciona. Lo guardo, lo ejecuto con Open with Live Server. Tengan cuidado que esto puede que en Firefox no funcione si tienen como navegador el Firefox, porque hay navegadores en donde no funciona esto. Bueno, acá hay algún error porque no me aparece nada en pantalla. Así que la base de datos está, Electro está y tiene los dos elementos, pero en console hay algo que no está siendo satisfactorio. File to load resource, esto no. Vamos a hacerlo de vuelta. Acá está, cannot set property of null, setting inner HTML, en la línea 29. Vamos a verificar la línea 29. Numeral status, class le puse acá, perdón, es ID. Control S, ahí está. Entonces, tenemos Electro 2, que es el primer párrafo que indica la cantidad de registros que tiene la tabla Electro. Acá estamos en Web SQL, MyDB, el nombre de la base de datos, y la tabla o entidad Electro. Electro tiene dos registros. El primero tiene un ID 1 y una descripción lavarropas, y el segundo tiene un ID 2 y descripción cocinas. Lo que tenemos acá. Lo que hemos armado acá. Volvemos a nuestra presentación. Y volvemos aquí a la presentación que teníamos. Muy bien. Todo esto ya fue ejecutado. Seguimos y acá vamos a ver otra forma
de crear la base de datos, en la tabla. En el primer caso estamos también trabajando con una función anónima. Si arrancamos con paréntesis y cerramos el paréntesis y luego ponemos paréntesis de apertura y cierre, a través de estos paréntesis de apertura y cierre, este paréntesis final, este conjunto final, podemos pasarle parámetros a la función. Acá no vamos a pasarle ningún parámetro, pero esta función tiene ejecución directa. Y bien, arrancamos el script. Estamos preguntando si existe para nuestro navegador el Open Database en nuestro navegador. Si no existe, por eso tiene el símbolo de admiración adelante, le vamos a mandar un alert. Este navegador no soporta el API Web SQL. Así que esto está bueno ponerlo al principio para si estamos en algún navegador que no lo soporta, nos aparezca este mensaje. Luego hacemos exactamente lo mismo de recién, ahora con la base de datos libros y 1.0, mis libros, 2 por 1024 por 1024, y creamos una tabla. Dentro de la base de datos libros estamos también creando una tabla libros. Pero acá aclaramos, por ejemplo, que el ID tiene que ser un entero, que el nombre va a ser de tipo texto, que el autor va a ser de tipo texto, que el año va a ser en un entero, que editorial va a ser de tipo texto y que el precio del libro va a ser en tipo real, es decir, con coma flotante. Estamos creando entonces una variable Q que luego vamos a utilizarla dentro de la transacción para no tener que escribir todo este contenido dentro del execute SQL. Entonces luego viene la transacción, que se ejecuta del mismo modo que vimos hasta ahora, pero acá empezamos a utilizar lo que se conocen como callbacks. El primer callback que se indica es si hubo un error. Entonces acá estamos llamando a una función que se llama error handler. Y luego el otro es success handler, que podría tener cualquier nombre, no error handler ni success handler. Acuérdense, la coma va en el primero y no va en el segundo. Y acá estamos cerrando el paréntesis que estamos usando acá en la transacción. Entonces, luego de la función que ejecuta el SQL, luego cerrada la función, vienen los callbacks. Y luego el cierre del paréntesis de la transacción. Entonces, acá vamos a escribir separadamente la función error handler, en donde tenemos también el pasaje de la base de datos y el error. Y podríamos indicar cuál fue el error que se produjo por consola. En el caso de que haya sido satisfactorio el acceso, entonces solamente devolver en un console log si queremos transacción exitosa. En definitiva, el lenguaje SQL tiene instrucciones DDL, instrucciones DML e instrucciones DQL. Instrucciones DDL son instrucciones de Data Definition Language, como create, alter y drop. Create para crear, que ya lo vimos, alter para modificar la tabla de la base de datos, las tablas de la base de datos, y drop para eliminar una tabla o varias. DML, Data Manipulation Language, que son las tres instrucciones de insert, delete y update. Insert para insertar registros, rows, filas. Delete para borrar registros, rows, filas. Significan lo mismo. Y update para actualizar lo mismo, filas o registros. DQL, Data Query Language, que es para consultas, lenguaje de consultas, que utilizamos la instrucción select para un query, para una consulta. Las otras son de manipulación y las otras son de definición. Cuando hablamos hace un ratito de constraints, como hablamos del unique, constraints o restricciones, hablamos que una restricción puede ser que no le permitamos null. Otra indicación puede ser que establezcamos el ID como primary key, clave primaria. También que establezcamos que un campo tiene que tener contenido único, que no se puede repetir en otro registro.
También podemos establecerle al ID que sea auto increment, arranca en 1 y continúa sumando de a 1 por cada row. Default, para establecer un valor por default en un campo, es decir, que no haga falta llenarlo si lo que quiero es que se cargue automáticamente un valor por defecto. Para establecerle algún campo la hora actual, para establecerle algún campo la fecha actual, o para establecerle fecha y hora a un campo determinado. Ejemplo, create table libros, estamos creando la tabla de libros como hace un ratito, con ID, integer, entero va a ser el ID, not null, que no se le permitan nulos al ID y que sea primary key, y además que sea auto increment, es decir, clave primaria, que se incremente solo por cada registro que se genera en él con un insert, que no permita nulos y que sea un valor siempre valor entero. En realidad si le ponemos auto increment que lo va a manejar solo, el integer es probable que no haga falta colocarlo porque ya va a arrancar en 1 y va a seguir avanzando solo en 1. Nosotros no lo podemos modificar ese campo. Esto quiere decir que si nosotros un día estamos creando registros, ¿no? Se va a crear el ID número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si un día borramos el 4, quiere decir que la próxima vez que insertamos un registro, ¿lo va a insertar en esa fila 4 con el número 4? No, ese número no se usa más. Y siempre, cada vez que se inserte un registro, se va a insertar a la cola, al final. Nombre, un campo de tipo texto, not null, no permite nulo. Autor, texto, not null. Año, no se puede poner ñ, entonces pues tenemos que poner la i. Integer, editorial, texto, precio real, default 0.00. Quiere decir que al precio, si no le ponemos nada, le va a asignar automáticamente el valor 0.00. Permite el punto decimal porque es de tipo real. Y fecha, tipo texto, y que va a permitir o va a establecer por defecto la hora y fecha actual. Si queremos borrar una tabla, eliminar una tabla, acá está el ejemplo. Establecemos en la variable Q, drop table if exists, libros. Entonces con esto va a borrar la tabla. No borra a base de datos, borra tablas. DB transaction, genera la transacción. Function TX, como veníamos haciendo hasta ahora, TX execute SQL Q. Entonces va a ejecutar esto. Error handler, si queremos utilizar la misma funciones que habíamos declarado en un par de diapositivas anteriores, podemos utilizarlas. Error handler y success handler. Y bueno, con esto hicimos la introducción a base de datos arrancando por Web SQL. Los invito a que desarrollen los ejercicios que están indicados en estas diapositivas.